Buenos días, niños y hermanos. El Señor les bendiga. Una vez más, damos gracias al Señor por permitirnos tener este tiempo devocional. Es muy importante que atesoremos todas las enseñanzas que el Señor nos ha permitido tener para que conozcamos más de Él, para que creamos en el Señor y para que también podamos aprender a vivir las diferentes circunstancias que pueden venir en esta vida. Vamos a tener hoy nuestro tiempo, así que primero vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por concedernos este tiempo. Rogamos tu bendición, rogamos de tu espíritu. Danos tu gracia para que podamos aprender más. Bendice los niños, bendice los hermanos, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. El pasaje que vamos a leer hoy, en el que nos vamos a basar hoy, es Génesis 29, verso 9 al 14. Vamos a abrir las Biblias allí. Génesis 29, 9 al 14. Dice así: Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: Ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Este es entonces nuestro pasaje, un pasaje que continúa la historia que ya estamos viendo de cómo Jacob llegó por fin a su destino, y entonces allí empezó a averiguar acerca de su familia. Así que bueno, hoy ya tiene contacto con Raquel y con su tío. Entonces el título de este devocional es Jacob conoce a su familia. Vamos entonces primeramente a tratar de entender el texto. Es un día de conocer nuevas personas para Jacob. Llegó a su destino, pero no conoce a sus familiares. Así que ha llegado el momento de conocerlos. La primera persona que conoce de su familia, la primera persona en aparecer en la escena bíblica, es una mujer llamada Raquel. En el verso 6 ya se nos había dicho que los habitantes de ese lugar, las personas que estaban en el pozo, le hicieron una referencia a Jacob. En el verso 6, él les preguntó que si Labán estaba bien, y ellos dijeron bien, y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Así que noten, ya tenía una referencia. Desde la distancia ya Jacob empezó a verla, y mientras ella se acercaba, entonces Jacob supo que era su prima, supo que era su familiar. Ahora recordemos como lo está diciendo el pasaje. Labán es tío de Jacob. Por lo tanto, Raquel es su prima. Ahora, en nuestro pasaje, en el verso 9,
se nos habla de ella y su oficio. Dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con él, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Tenemos aquí una mujer juiciosa, trabajadora en los asuntos de su casa. Su padre tenía un rebaño y ella estaba al frente de él. Algunos hasta piensan que ella tenía siervos a su cargo que estaban pastoreando a estas ovejas. Nos dice el pasaje que ella era pastora, es decir, la persona que pastorea ovejas. Valga hacer aquí un comentario que en otros tiempos no sería necesario en lo absoluto. Leer, decir que era pastora, no tiene nada que ver con el gobierno de la iglesia. Niños, pongamos eso en nuestra mente, no tiene nada que ver. Es decir, ella no era pastora de la iglesia, ni mucho menos, no, no, no. Lo que quiere decir la palabra es que ella cuidaba ovejas. Es una persona que está al frente de el cuidado y la cría del ganado ovino, como se le conoce a las ovejas. Ahora bien, una vez que Jacob la ve ya cerca, se nos cuenta en primer lugar que él se ocupó diligentemente de los asuntos del ganado. Vemos que Jacob fue y removió la piedra para que los ganados o las ovejas pudieran beber. Nos enseña que Jacob es un hombre fuerte y diligente. No vemos que está pidiendo ayuda de nadie, sino que él mismo fue y movió la piedra del pozo, que por supuesto era grande, y así entonces abrevó el rebaño de su tío. Nos vemos entonces muy diligente aquí con las ovejas de su tío. En segundo lugar, lo que hizo fue tratar ya con ella, con Raquel. La saludó con un beso y nos cuenta el pasaje que lloró. Y aquí vemos también entonces la ternura de Jacob. Jacob, un hombre trabajador, un hombre diligente, pero un hombre tierno también, tierno con su familia. De alguna manera vemos el descanso que había en su corazón ahora al saber que su viaje había terminado y conocer a parte de su familia. Estas son lágrimas de alegría, por supuesto, besos de ternura y de amor para quien más adelante iba a ser su esposa. Así que bueno, ahora Jacob se le presenta. ¿Quién es este hombre? Verso 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre, que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. No nos preocupemos, no nos asustemos al oír que Jacob dice que es hermano de Labán, porque sabemos que es su sobrino. Pero lo que ocurre es que en aquel entonces esta palabra se podía utilizar de varios parientes. Esta palabra se traduce como hermano aquí, pero se utiliza también para referirse a un tío, a un primo, a sobrinos. Recuerde que cuando se separaron, Lot y Abraham eran también tío y sobrino. Abraham le dice a Lot que escoja dónde él quiere ir y que no haya altercado entre ellos porque son hermanos. Entonces, la palabra quiere referirse más bien a parientes de distintos grados, a parientes cercanos. Así que aquí no tenemos una mentira de Jacob, no, 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 le está diciendo a Raquel quién es él y qué parentesco tiene con ellos. Además de esto, podemos analizar también un poco la reacción de Raquel. Vemos en Raquel una hija obediente y juiciosa, buscando a su padre para poner estas cosas en su conocimiento y, por supuesto, también la aprobación de la visita.
Ella corrió a decirle esto a su padre. Ella no tomó ahí ninguna decisión, sino que pronto fue más bien a avisar a su papá para que fuera él el que dirigiera cualquier asunto que tenía que ver con Jacob. Así que ahora llega el momento de conocer a su tío. La segunda persona que aparece aquí en la escena es Labán. Raquel le informa de la visita y nos dice el pasaje que Labán salió corriendo a recibirlo, lo saludó con un beso, lo trajo a la casa para hospedarlo y acogerlo. Claro, habían pasado muchos años desde que Rebeca se había ido. Y bueno, esta nueva noticia de seguro que le trajo mucha alegría a Labán, mucha alegría a la familia, tener noticias de su hermana y ahora de su sobrino y conocerlo. Bueno, fue un momento bien interesante, bien hermoso en cuanto a la familia. Sin embargo, aunque notamos esa generosidad de Labán y cómo lo recibe de bien y rápido, también podemos notar que Labán se dio tiempo para oír de la misma boca de Jacob las cosas que él tenía que decir. Así que se nos dice que Jacob contó a Labán todas estas cosas. Jacob mismo le dio un informe a su tío de todos los asuntos relacionados con su visita. Y bueno, ahí Jacob obtuvo una grata respuesta, una muy grata respuesta. Dice que Labán concluyó de esto o dijo de esto: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Así entonces Labán lo recibió y nos dice que estuvo con él durante un mes. Así que fue un encuentro muy bueno para esta familia. Pero noten que aunque Jacob había dicho que eran parientes, esta conversación con su tío llegó a la conclusión de que eso era verdad. Entonces en Labán vemos dos cosas, y dos cosas muy importantes que le dieron balance a esta visita. Por un lado, Labán no fue demasiado severo o demasiado desconfiado con la visita, sino que lo recibió bien para oírlo. Y por otro lado, no fue tampoco neciamente crédulo, sino que se dio a oír a Jacob y al final sacó su propia conclusión. Y esto es muy bueno. No lo desechó porque no lo conocía, pero tampoco lo abraza completamente, sino que lo escucha. Y luego de que lo escucha, entonces sí, dice: este es hueso mío, carne mía. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Aquí hay dos asuntos importantes. Dos cosas podemos evidenciar en Jacob que también vemos en el Señor Jesús. Recordemos que Jacob, en varios sentidos, es tipo del Señor Jesús. Entonces, dos cosas son claves aquí. Una, que Jacob fue diligente y servicial, como ya lo vimos desde el devocional anterior. El Señor Jesús es trabajador y podemos decir que es diligente. El Señor Jesús se adelanta a hacer las cosas, como Jacob aquí adelantándose a mover esta piedra. Jesús se adelanta a nosotros para salvación. Y así lo vemos en su ministerio, en su vida, en su muerte, yendo adelante para hacer lo que tiene que hacer. Dos, la ternura. Miren, Jesús es trabajador, esforzado, fuerte, poderoso, pero al mismo tiempo el Señor Jesús es tierno. Tierno con todos y especialmente tierno con los suyos. Y es maravilloso pensar en el Señor Jesús de esta manera, porque vemos que es poderoso, pero al mismo tiempo tierno. Y eso nos da una visión, un entendimiento muy hermoso de lo que es el Señor.
A veces, por ejemplo, cuando pensamos en una persona fuerte, no pensamos que sea tierna. O al revés, a veces se piensa que el tierno es débil. Pero en el Señor Jesús se unen estas dos virtudes de manera perfecta. Es poderoso y tierno. No es débil, sino que por el contrario es fuerte. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Podemos sacar tres lecciones. Por ejemplo, en primer lugar, aprendemos a ser diligentes. Miren, lamentablemente, este es un mal que hay en muchos niños y jóvenes. Hoy en día, por ejemplo, se ve fuerte esto. Ellos pueden ver, los niños pueden ver a los demás en sus labores, en sus ocupaciones y no se mueven a ayudar. Muchas veces a los niños hay que decirles que colabore, que se pare, que se mueva. Y entonces eso nos muestra que no hay diligencia en muchos. Miren, niños, jóvenes, hermanos, debemos aprender del Señor Jesús, por supuesto, y en este caso de Jacob, a ser diligentes, servir, ayudar, sin que nos tengan que decir siempre. Si vemos alguna situación, podemos ir y ayudar. Miren, ahí nadie necesitaba a Jacob. Ellos siempre movían la piedra. Pero dice que vio a su prima, vio el ganado de su tío y entonces corrió a ayudar. Así que nosotros debemos correr y ayudar a la gente, especialmente a nuestra familia. Esa es la primera lección, ser diligentes. En segundo lugar, aprendemos a ser obedientes a los padres, aún en asuntos pequeños. Miren, Raquel aquí nos da ese ejemplo. Debemos informar y consultar a nuestros padres en los diferentes asuntos. Aquí llegó un extraño a la familia y Raquel no se quedó con eso, no lo guardó, fue amable, sí, pero fue e informó como debe de ser a su papá. Esto es que ella se sometió a su padre, obedeció, honró a su padre porque ella buscó la dirección de él en estos asuntos. ¿Cuántos se librarían de muchos males los hijos que no hicieron esto mismo, que no hacen esto mismo, que no consultan hasta que después se ve que han cometido algún error? Entonces aprendemos a ir a nuestros padres, consultarlos, preguntarlos en cualquier asunto. La tercera lección que aprendemos es ser hospedadores. Este es un mandato y una virtud que se espera de todos los cristianos. Dios manda que nos hospedemos y también se espera que esto sea una virtud, que lo hagamos, por supuesto, de corazón, con alegría, con gozo. Claro, hospedar es un asunto que no hay que hacerlo ciegamente, por tanta maldad que vemos a nuestro alrededor, así que debemos aprender también a cuidarnos. Pero Labán aquí nos da esa lección. Labán aquí nos enseña. Vemos a un Labán, sí, acogiendo, pero al mismo tiempo pensando, oyendo, qué tiene que decirme la otra persona para ver si lo recibía o no lo recibía. Como lo recibió, no te dio hospedaje un mes, termina diciendo el pasaje que leímos. Así que aprendemos de él a escuchar, a preguntar, a hablar, para sacar nuestras conclusiones y así hospedar y recibir a nuestra familia y principalmente, como lo dicen las Sagradas Escrituras, a la familia de la fe. Aprender a hospedar hermanos, predicadores, hermanos que están sirviendo al Señor. Eso es de suma importancia. Así que nuestras lecciones son diligencia, obediencia y ser hospedadores. Oremos.
Padre, te damos muchas gracias por este pasaje, Señor, y lo que podemos aprender ahí. Gracias, Padre, por estas lecciones de diligencia, de obediencia, de ser hospedadores que nos das. Y gracias por mostrarnos más cosas acerca del Señor Jesús. Rogamos, Señor, acerca de los niños, de los jóvenes, que crean en tu Hijo, que se aferren a Él para el perdón de pecados y salvación. Y por ahí mismo, Señor, que con tu palabra nos enseñes a vivir esta vida santa, piadosamente. Señor, gracias, oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, niños, ahora vamos a pensar en la tarea. Una pregunta infaltable. La primera pregunta, como siempre, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Cuáles son nuestras lecciones? Esto para refrescarlo, para comentarlo con los padres ahí en la casa, para fortalecernos y aplicar esto. Y la segunda pregunta, esta vez será, ¿qué significa hermano en el verso 12? Bueno, el Señor les bendiga, que tengan buen día y nos vemos en el día del Señor, mañana en el día del Señor para honrarlo, para glorificarlo. Que estén muy bien todos.